Siempre tarde. Hoy viene el siglo XIX, mi favorito. Finalizando el siglo XVIII todavía hay algo que quiero comentar. En 1785 Coulomb en Francia realiza un experimento muy similar al que hiciera Cavendish con las masas. Lo que estaba tratando de hacer él era la misma comprobación que hacía Cavendish con la ley universal de la gravitación, ahora con cargas. De hecho, Cavendish también hizo este experimento, pero no lo publicó. Ahora, ¿cuál sería la sorpresa de Coulomb al encontrar que la misma relación que se encuentra con la ley universal de la gravitación se satisface con las cargas? Es bien interesante porque esto nos crea la idea de que hay una universalidad, y esta universalidad todavía es algo que en la ciencia parece que se está buscando. Algo que va a estar implícito en las ideas del electromagnetismo en los siguientes años después de Coulomb es que las fuerzas siempre son radiales, y vamos a encontrar en nuestro camino que no siempre es así. Entonces tenemos una idea de cómo interactúan las cargas, y Volta a su vez nos está dando una herramienta para estudiar las corrientes. De hecho, a inicios del siglo XIX, en 1807, Humphrey Davy utiliza las pilas de Volta para crear una super pila de Volta, 250 pilas de Volta en serie que me permiten tener el voltaje más grande que se había tenido en la época. El interés de él era, visto que los voltajes podían disociar el agua, que era lo que me permitía obtener oxígeno e hidrógeno a partir de agua, era tener un voltaje más alto para ver si podía encontrar más elementos. Y de hecho, con este método él logra encontrar el potasio, el magnesio y el calcio. Además, Davy era un excelente divulgador científico y hacía sus conferencias, y en estas conferencias se encuentra su otra joya, a Michael Faraday, que va a entrar más adelante en nuestra historia. El hecho es que tenemos algo que nos permite estudiar corrientes, y estas corrientes las empieza a estudiar Hans Ørsted, y en 1819, en una demostración que hace a sus estudiantes, evidencia que las corrientes hacen desviar una brújula de cierta manera. Entonces empieza a haber una conexión entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos, y empieza a aparecer ahora sí el nombre electromagnetismo. Un año después, Ampère empieza a estudiar la interacción entre hilos con corrientes, y de ahí se desprende más adelante lo que se conoce como la ley de Ampère. Durante estos años, Michael Faraday, un chico que trabajaba como librero y era un apasionado por la ciencia, a pesar de que fue autodidacta después del colegio, no tuvo educación formal, asiste a las charlas de Humphrey Davy y toma apuntes. Estos apuntes se los manda a Davy y le pide un trabajo con base a sus conocimientos en las charlas de este lo contrata, y Faraday tiene entonces ahora elementos a sus 30 años de empezar a trabajar en ciencia por él mismo. Así que ve los resultados de Ørsted y trata de replicar estos experimentos. Lo primero que ve es que la fuerza que hace un hilo de corriente tiene una línea de fuerza circular, y entonces aquí viene el contraste a lo que veíamos con la ley de Coulomb y con la gravitación. Las fuerzas no siempre son radiales, y esto fue algo que algunos tomaron como duda de los resultados de Faraday, pero él tenía una forma muy sencilla de demostrarlo, y de hecho lo que le permitió estas líneas circulares de fuerza era la construcción del primer motor eléctrico, el más sencillo, porque precisamente estas líneas hacían que hubiera fuerzas, digamos, periódicos, movimientos periódicos. Pero Davy de alguna manera influye en Faraday, pues él era el ayudante, en que siguiera trabajando en química, y esporádicamente Faraday volvía a la electricidad y magnetismo, que era lo que le estaba interesando en ese momento. Por ahora entonces pasa una década, y en los 30 en Francia Biot y Savart empiezan a estudiar más cuantitativamente la interacción entre dos hilos en lo que conocemos como la ley de Biot-Savart, que más adelante vamos a estudiar. Y el hecho de que las corrientes produzcan campos magnéticos nos permite construir
electroimanes. Esto es lo que hace Joseph Henry en Estados Unidos, donde construye electroimanes tan potentes que le permiten elevar incluso toneladas de hierro. Ahora se observa que cuando él invierte las corrientes en estos electroimanes, sus pesos no caen inmediatamente, sino que se mantienen elevados durante un segundo. Y esta es una observación que a Michael Faraday lo va a intrigar y va a empezar a estudiar sobre esto. Ahora, algo interesante de lo que sucede con los estudios de Joseph Henry es que él desarrolla la tecnología para el telégrafo. Y entonces por primera vez la comunicación internacional, incluso dentro de un país, se vuelve instantánea gracias al telégrafo. Él no lo patenta, el que lo patenta es Morse, y Morse es el que conocemos como el inventor del telégrafo. Faraday vuelve en la década de los 30 un poco con más libertad y empieza a estudiar esto que ve de los electroimanes de Henry. Se da cuenta que hay un efecto extra que hasta ahora no se notaba. Habíamos visto que Ørsted me conectaba la electricidad con el magnetismo. ¿Será que el magnetismo de manera inversa puede generar electricidad? Y esta es la búsqueda en la que se enfrasca Faraday, con muchos traspiés. Y se conoce que Faraday era una persona bastante tenaz, que a pesar de los contratiempos siguió insistiendo y al final encuentra que cuando una corriente se enciende o se apaga, hay efectos extra que antes no se habían visto. Él lo que intuye es que es precisamente los cambios de campo magnético los que van a generar una corriente. Y el sistema más sencillo que él estudia es precisamente un imán con una espira, y el movimiento del imán me va a generar una corriente. Y esto en general se va a conocer como la ley de Faraday, una de las leyes más importantes de la ciencia, porque me va a permitir todo el desarrollo energético del siglo XIX y puedo decir del siglo XX. Entonces tenemos la ley de Faraday, una de las figuras más importantes de la ciencia, que a la vez, en su inquietud, empieza a estudiar otros sistemas. El sistema que lo fascina son las figuras de Chladni, que precisamente son estas que se generan sobre platos que son frotados y también en resonancia. Y de allí entonces saca la idea de que es posible que el efecto de su ley de inducción, la ley de Faraday, es debido a que hay algo que afecta a distancia la espira. Cuando yo muevo el imán, la espira se ve afectada por unas ondas que él llama ondas magnéticas y que más adelante empieza a estructurar en lo que se conocen como campos de fuerza. Ahora esto él lo hace en principio solamente como una analogía, tratando de entender lo que está sucediendo, pero sin por ahora tomarlo como un ente físico real. Más adelante se va a convencer él mismo de su trabajo y plantea la existencia de estos campos electromagnéticos, aunque en su época pocos lo tomaran en serio. De hecho, él sigue trabajando y la estructura de los campos electromagnéticos toma más fuerza en sus trabajos de los 40, 1840, cuando empieza a estudiar los materiales magnéticos y se da cuenta que hay 3 tipos de estos. Entonces están los más usuales cuando yo juego con imanes, que son los paramagnetos, que son los que se ven atraídos por los imanes, los ferromagnetos, que son precisamente, por ejemplo, el hierro, que tiene una interacción muy fuerte con el imán y se ve atraído muy fuertemente, incluso magnifica los efectos del imán, pero también están los diamagnetos. De hecho, son los materiales más comunes en la Tierra, en el universo, y estos, contrariamente, se ven repelidos por los imanes. Faraday no se queda ahí y trata de estudiar en la década de los 50 posibles efectos de la magnetización en la luz y descubre lo que se conoce como el efecto Faraday, donde el magnetismo afecta la polarización de una luz. Y allí entonces él empieza a pensar que la luz y el magnetismo pueden tener un mismo origen. De hecho, se motiva incluso a decir que él opina que la gravitación y el electromagnetismo deben tener un mismo origen. O sea, ya estamos hablando de una teoría de gran unificación como las que en el siglo XX se empiezan a pensar y desarrollar, que sería por ejemplo el sueño de Einstein. Pero él lo empieza a pensar, digamos, por una motivación un poco romántica, sin tener realmente muchos fundamentos
formales para establecerlo. Sin embargo, era un avanzado en estas ideas. Ahora él plantea y está convencido ya al final de sus trabajos que existen estos campos electromagnéticos que hasta ahora pues no se han visto. Algunos lo toman en serio, pero la gran mayoría simplemente cree que son artilugios para entender lo que está sucediendo ahí. Hay una persona en particular que toma muy en serio lo que Faraday dijo: Maxwell. Maxwell precisamente toma esto y arranca a hacer analogías hidrodinámicas para tratar de formalizar matemáticamente lo que hizo Faraday. Porque Faraday era una persona que, ya lo dije, no tenía formación formal matemática, entonces él logró hacer muchísimas cosas, pero al final no pudo aterrizarlo como en un lenguaje matemático, que fue lo que hizo precisamente Maxwell. Con estas analogías hidrodinámicas, Maxwell logra establecer de manera un poco más precisa lo que es la electrodinámica con las ecuaciones de Maxwell. Y entonces en 1965 plantea su artículo famoso sobre precisamente cómo se entienden todas estas leyes de la electrodinámica de una manera consistente, donde además él completa para tener una predicción bien fuerte e interesante, que son las ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas son ondas que se propagan a la velocidad de la luz y que al parecer no necesitan ningún medio. O sea, en las ecuaciones no aparecen medios, o sea, son ondas bien distintas a las usuales que hasta ahora se conocían, que siempre necesitaban de un medio. Precisamente esta tendencia natural de la ciencia en ese momento implica que debe existir algo que ellos llaman el éter. Debe haber un éter en el que se propagan estas ondas electromagnéticas y pues hay que buscarlo. Sería un sistema especial de referencia que entonces establecería un movimiento relativo universal y sería algo bien interesante que estudiar. Ahora, ya que ahora tenemos ondas electromagnéticas que se comportan como la luz, que se mueven como la luz, se transportan como la luz, pues ya es de ahí a decir que las ondas electromagnéticas son luz, es solo un paso. Y precisamente esta es ya la unificación, electromagnetismo con los fenómenos ópticos. Sin embargo, la detección directa, o sea, producir y detectar ondas electromagnéticas, tomó mucho más tiempo. Maxwell muere sin conocer si sus ondas electromagnéticas, las predichas por su teoría, eran una realidad física o no, y esto sucede entre 1885 y 1889 con Heinrich Hertz, que precisamente hace un sistema experimental donde él produce una chispa y en principio las ondas electromagnéticas producidas por esa chispa en un electrodo van a viajar para producir una chispa en un electrodo aparte. Él es capaz de medir la velocidad de estas ondas y verificar que eran ondas electromagnéticas. Entonces, por un lado está verificando la teoría de Maxwell. Sin embargo, cuando pone una lámina de cartón entre los dos electrodos, ve que la chispa generada en el segundo electrodo es menor, como si la luz que genera la chispa inicial, la primaria, facilitara la generación de la chispa secundaria. Hertz lo que está descubriendo es el efecto fotoeléctrico, un fenómeno que no se puede explicar con la teoría de Maxwell. Y estamos ante una situación bien interesante que sucede en la ciencia, que es que muchas veces cuando yo verifico una teoría, también estoy encontrando elementos para mejorarla o para simplemente reemplazarla, que es lo que va a suceder precisamente con el electromagnetismo, donde tenemos que ampliar nuestra visión, y eso es lo que va a suceder precisamente en el siglo XX. Ahora, las ondas electromagnéticas cambian el paradigma y nos dan la posibilidad de una comunicación sin necesidad de hilos. Recordemos el telégrafo. El telégrafo implicaba una corriente que se enviaba por un hilo, y la comunicación sin hilos era una necesidad primaria. Les recomiendo que lean el capítulo 11 de Momentos Estelares de la Humanidad de Stefan Zweig, donde relata cómo colocar este hilo transatlántico entre Estados Unidos e Irlanda fue toda una proeza de la humanidad. El 13 de mayo de 1889, Marconi
hace uso de las ondas electromagnéticas predichas por Maxwell, que en ese momento, en principio, no tenían ninguna utilidad, para enviar la primera transmisión a mar abierto, cambiando de una vez por todas la historia de la humanidad. Con esto entonces hago un paneo de el siglo XIX que más o menos nos da una ruta de lo que vamos a estudiar durante todo este curso. Precisamente la física que se encuentra en este siglo es la que vamos a estudiar durante este semestre. La próxima vez voy a discutir un poco de lo que sucedería en el siglo XX, que sería muchas de las puertas que abrió el electromagnetismo clásico. Nos vemos.